buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti. Y hoy te vengo a hablar nuevamente de Axie Infinity porque es lo que le está gustando a la gente y lo que la mayoría de mis followers pues, están pidiendo. Y hoy me han pedido, bueno, me han pedido ya muchas cosas, pero hoy les voy a hablar como he visto que hay un video que está haciendo auge entre las multitud y las masas, que es el tip de cómo jugar con un pájaro en Axie Infinity y ganar. Pues voy a traer el mismo pero versión planta. Tip para ganar en Axie Infinity con tu planta, ¿ok? Así que primero que nada te voy a pedir por favor que nos des un like en este video, te suscribas y actives la campanita para que pim pum pam te aparezca esa notificación cuando tengamos nuevos videos. También te invito por favor para que vayas a nuestro Discord si tienes un team, ¿ok? Porque lo que pasa es que hay muchas personas que han sido becadas y que no están siendo ayudadas por su becario, ¿ok? Entonces, no hay problema si tú estás con otra persona, si sigues a otro canal. Aquí no somos celosos, aquí simplemente queremos ayudar a todas las personas. Así que entra al Discord que sale en los comentarios, agrégalo y bueno, empieza a hablar, empieza a preguntar, manda fotos de tu team, envía alguna partida y seguro te vamos a estar ayudando. Así que comenzamos. Ok chicos, como les comenté, primero que nada hace mucho viento aquí y está sonando a que voy a tener que cerrar esa puerta. Pero no, la voy a dejar así por ahora. Vamos, hice un videito chicos, con unas cuantas partidas donde te doy algunos tips, ¿ok? Esta no es toda la verdad de las plantas en Axie Infinity para ganar partidas. Y hay varias versiones y modelos de tanques planta, también hay Dust, ¿ok? Hay muchas versiones para tener tanques. Te voy a mostrar la versión con las cartas que yo uso, ¿ok? Las cartas que yo uso son de mi team predilecto, que son las que usan mis becados. Si no los has visto, pues te dejo por aquí arriba. Te dejo el video donde muestro el team para comenzar en Axie Infinity, que lo hice ya hace un mes, 2 meses atrás. Y es el team que está usando ahorita los becados. Ahorita lo voy a hacer un team predilecto nuevamente. Creo que el próximo video voy a hacer un team predilecto para comenzar, con unas cuantas variaciones, ¿ok? Así que hoy te voy a hablar de cómo jugar con un planta de esta manera. Espérate porque yo quiero mostrarte las cartas que tiene primero que nada esta planta, ¿ok? Lo primero que quiero mostrarte son las cartas que tiene esta planta. Y para eso vamos a entrar rápidamente en Axie Infinity, que no lo tenía preparado y por eso hay que regañarme. Vamos a entrar rápido en Axie Infinity. Ok, vamos a ir a ver la planta. Esta es mi planta, ¿ok? Esta es mi planta predilecta, ¿ok? Es el Pumpkin en Sirius, tengo el Carrot y el Cactus. Dios mío, qué viento. Estas son mis cartas, ¿ok? Esta planta es más que todo de resistencia, bueno, robo de energía o generación de energía y un poco de daño, ¿ok? Es una planta muy completa. En este momento, con la combinación de Axies que yo tengo, pues yo elegiría quitar el Cactus y poner el Leaf Bug. Y colocaría también aquí el Jam, ¿ok? El Jam o dejaría el Carrot. Yo creo que pondría el Jam porque actualmente tengo esta carta. Este Axie que tiene esta carta, que es la Venom, ¿ok? Y en combinación es muy buena. Y si la llegase a comprar la planta que les estoy diciendo, voy a hacer otra versión de tips con esa planta, ¿ok? Así que estén pendientes. Bueno chicos, la cuestión es que vamos a ir a ver el video, ¿ok? El video va a comenzar aquí. El video lo he dividido por partes, ¿ok? Entonces, primero que nada, decide a quién vas a atacar al comienzo, ¿ok? Al comienzo tienes que ver las cartas, ¿ok? Tienes que ver las cartas del rival. Tienes que darte cuenta también de tus cartas, ¿ok? Es muy importante. ¿Por qué? Vamos a regresar un poquito. En este caso yo solamente tengo un Axie que tiene target, que en realidad lo que hace es priorizar un ataque si el primer Axie que está enfrente tiene un escudo. O sea, va a atacar al Axie que no tenga escudo, ¿ok? Pero en forma lineal. Entonces,
Yo la forma más rápida o la forma de estratégica en la que se tiene que atacar este tipo de team, porque ellos no tienen target, es en forma lineal. Entonces lo que tengo que hacer es reventarle lo más rápido posible el tanque, ¿ok? Que viene siendo la planta. Entonces mi prioridad es ir a atacar a la planta. Eso es lo primero que tienes que saber cuando vas a comenzar una partida. Tienes que saber a quién vas a atacar, ¿ok? Fino. Ya vamos a esto. Fíjense. Aquí yo pongo, aprovecha tus cartas ahorrando, ¿ok? Tienes que usar la mayor cantidad de cartas posibles que no te consuman energía o que te den energía y que a su vez generes un poco de daño al equipo contrario y te dé defensa, ¿ok? La estrategia con esta planta es esta. Como yo tengo un Axis que tiene una generación de energía que es el Cottontail, yo aprovecho y la uso, que tiene 0 gasto de energía, me da una energía. Y aquí uso esta combinación, chicos. Esta combinación es, no voy a perder. O sea, es muy raro que pierda. ¿Por qué? Si yo uso solamente por ejemplo, podría haber usado el Pumpkin y el Sirius. Si uso el Pumpkin y el Sirius, no es malo, pero yo lo que quiero es tratar de generar una energía y hacer daño al mismo tiempo en esta partida, ¿ok? Por lo tanto, si yo uso el Sirius y uso el Carrot, yo tengo la posibilidad de que si el equipo contrario usa 3 cartas, o sea, para atacarme, no van a tener energía que yo le pueda robar, ¿verdad? Pero con esas 3 cartas significa que me va a tener que atacar a mí porque ellos no tienen target, o sea, tienen que atacar a juro a la planta. O sea, que yo sí o sí voy a ganarme una de energía. Y sí o sí voy a hacer un poco de daño al tanque, a menos de que él tenga escudo, ¿ok? Entonces, esta es una combinación muy predilecta cuando estás usando el tipo de planta que yo uso. Si no usas esta combinación, pues mejor es usar el Sirius y el Pumpkin. Si es que te interesa conseguir cartas porque no te haya salido alguna combinación antes, ¿ok? Lo que no es bueno es usar el Pumpkin y el Carrot, ¿ok? Al menos de que quieras meterte mucha defensa para salvar a la planta, ¿ok? Porque si tú combinas esta que te da 100 de escudo más lo que te da el Carrot, la energía la vas a recibir cuando te eliminen todo el escudo, ¿ok? Es la suma de todos los escudos. No es solamente el escudo de Carrot, ¿ok? Entonces, si estás buscando ganar energía, esto no te sirve, ¿vale? Entonces, vamos a continuar, chiquillos. Aquí venimos, le robamos una de energía, quitamos un poco de vida y el carro no nos sirvió porque no nos golpearon, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Él ataca y yo vuelvo a hacer lo mismo pero con daño. Vean, yo elimino ahora el carro y pongo Sirius y uso daño. ¿Por qué? Nuestra prioridad es matar al tanque. O sea que poco a poco tengo que tratar de matar al tanque. También pudimos haber pasado y haber usado esas 4 cartas en este momento, ¿ok? Es muy válido también. Pero no la teníamos en la pasada. O sea que está bien como hemos jugado. Todo depende de estrategia. Lo importante aquí es que tenemos que matar ¿a quién? Al tanque. Entonces, pasamos a la siguiente ronda y... en este momento si uso mi Pumpkin porque quiero defender a mi tanque porque ya no tengo más cartas del tanque, ¿ok? Y procedo a atacar a su planta, ¿ok? Con otro Axis que ya yo tenía con la acumulación de cartas que había hecho. En este momento elimino el tanque y misión cumplida, ¿ok? Recuerden, en estas tácticas tienes que hacer matar al tanque, o sea, elegir tu objetivo, que en este caso es matar al tanque y tratar de usar cartas que te generen energía, que le eliminen energía al equipo contrario y que puedas hacer daño al tanque, porque tu objetivo es eliminar al tanque, ¿ok? Vamos para la siguiente. Ahora, posición, verifica, ok. Tienes que verificar la posición que tienes cuando atacas. Tienes que estar 100% seguro quién ataca primero y quién ataca después, ¿ok? Porque de esto depende mucho el comienzo con tu planta, ¿ok? Fíjense que en este caso yo estoy atacando de último. Yo soy en este caso los rojos, no soy los azules. Los azules son él, yo soy el rojo, fíjense, ¿ok? Y como yo supe que yo iba a atacar de último, yo uso mis 2 Sirius con mucha seguridad porque con este tipo de equipo lo más seguro es que él me vaya a tratar de robar energía o que pase, ¿ok? Porque normalmente los que atacan de primero es cuando hay más de 2 peces. Hay 2 peces o más, ¿ok? En esta ya... más o menos ya yo sé que ellos lo que van a hacer es robarme o pasar. Y entonces ya me salieron mis 2 Sirius y lo usé. Y lo usé muy tranquilo porque sé que soy el último. ¿Qué pasa? Él también tenía 2 Sirius. Y él agarra y me roba una energía y ya yo no tengo más energía. Pero ¿qué pasa?
que él tiene 2 de energía en este momento. Y como yo ataco de último, estoy recuperando la energía que él me quitó y le estoy quitando su energía, la que le quedaba. En este momento yo tengo 2 de energía y él tiene 0. Entonces, cuando tienes 2 Sirius, es bueno que lo uses desde el principio, a menos de que estés jugando contra peces. Porque por lo general los peces, o sea, si hay 2 peces o más de 2 peces, o sea, 3 peces, ellos tratan de atacar desde el comienzo, ¿ok? Entonces, si tú usas los 2 Sirius y ellos usan sus 3 cartas, en realidad estás perdiendo tus 2 de energía y no estás haciendo nada de daño, ¿ok? Porque ellos están usando sus 3 cartas, sus 3 energías desde el comienzo. Genial. Ok, vamos a ver ahora. Quiero que se den cuenta que en este momento la ventaja la tengo yo, porque tengo 6 de energía, él tiene 4 de energía, ¿ok? Tenemos casi la misma, para ver, 4, 7, 10 cartas, él tiene 4, 7, tenemos la misma cantidad de cartas, pero yo tengo más energía. Genial. Vamos para el otro tip, señores. El otro tip, sacrificios, ahorras energía, o sea, en esta etapa te voy a mostrar varias secciones en donde hay que sacrificarse, o sea, no hay que atacar, hay que dejar que te golpeen, hay que recibir los golpes como hombre varonzote que somos, ¿ok? Como macho vernáculo, macho. Pero tiene que haber un objetivo o un trasfondo de esto, ¿ok? Vamos a ver esta parte. En este momento, yo voy a dejar que me ataquen, ¿ok? Mira, en este momento, yo estoy dejando que él me ataque, que ellos me ataquen. ¿Por qué? En esta situación ellos no tienen tanque, ¿ok? Y ellos tienen un Terminator y tiene otro reptil que es más o menos el Terminator versión 2.0 que tengo yo. ¿Qué pasa? Ellos tienen el Snail Shell y tienen Stun. Entonces, para yo ganarle a ellos, lo necesario es que yo tenga muchas energías. Entonces, yo estoy sacrificando a mi planta para tratar de acumular la mayor cantidad de energía, ya que ellos no tienen cartas que me roben energía a mí. O sea, que para que ellos me maten a esta planta van a tener que usar energías, muchas energías, quedarse sin energías, y en ese momento yo voy a tener muchas energías y así yo los voy a poder matar, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es, como tengo un Axis que me genera energía, pues solamente me genero una energía extra y dejo que me peguen. Que me peguen, no importa, me pegaron 10, que me peguen, me tira... Ah, bueno, todo lo que no tengas todo lo que no te gaste energía y pueda ocasionarle daños a los demás a corto o largo plazo es bueno. Fíjense que yo aquí le estoy tirando el Venom porque no me genera energía y es algo que los va a ir quitando vida poco a poco, ¿vale? Él me sigue lanzando golpes, fíjense que usó el Snail, si yo lo hubiese atacado hubiese perdido energía y quedamos aquí perfectamente. Ahora miren. En este momento él tiene 3 de energía y yo tengo 7 de energía. Y tengo cartas que pueden hacerle muchísimo daño. O sea, él podría tal vez cubrirse el Terminator con el Snail y al final stunearme, pero se va a llevar mucho daño si yo lo ataco con todas las cartas, ¿vale? Entonces, recuerden, es bueno sacrificar cartas por un fin final, o sea, por una victoria, por mirar al futuro, ¿ok? Tienen que pensar por adelantado. Vamos a ver esta misma. Aquí yo también, fíjense, en este momento yo voy a dejar sacrificar mi planta, ¿ok? ¿Por qué voy a dejar sacrificar mi planta? Quiero que lo vean, o sea, quiero que lo vean claro. Ahorita en este momento, yo usar cartas, yo sé que él tiene energía, yo lo sabía porque la estaba contando. En este momento, el yo usar cartas puede hacer que pierda las cartas que le restan a mi planta si me matan y perder las energías. Entonces, en este momento para mí es más importante yo hacer daño y acumular cartas para los próximos ataques. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy sacrificando mi planta para hacer un combo y matar a su planta, ¿ok? Y en el proceso tratar de ganar energía. Siempre acuérdense que en todo team, si no hay un acumulador de energía, es muy difícil ganar, chicos. Entonces, yo aquí lo que hice fue destruirles energías, o tratar de destruir las energías que él tuviese y matarle a su planta. En este momento, la ventaja, ¿quién la tiene? La tengo yo. ¿Por qué? A pesar de que él tiene 2 de energía, yo tengo 2 de energía y él tiene 5 cartas de un solo tipo, fíjense que su bestia está stuneado. Mientras que yo tengo todavía libertad de atacar con el más fuerte que tengo de último y todavía aquí adelante
no atacaría porque no quisiera gastar esta energía, porque él podría matarme, porque yo no sé que él tiene estas cartas, capaz la tiene con el pez. Y solamente usaría la que no me genera, o sea, la que me da una energía y no tiene gasto de energía, como la ven esta que es la Cottontail, ¿ok? ¿Sí se entiende? Perfecto. Vamos a seguir. Otra ocasión que tenemos es esta, chicos. Aquí yo también estoy sacrificando, hablo de sacrificar de que dejo que me peguen, ¿ok? Y lo hago por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Yo sé que él se va a cubrir. Si no se cubre, no importa, pero la combinación de cartas que tú uses, indiferentemente para un propósito, si no se da, tiene que ser bueno para otro. O sea, es la mejor estrategia que hay. ¿Yo qué hago con mi reptil? O sea, si ustedes, vamos a ver mi reptil un momento. Si vemos mi reptil tiene estas cartas. Y con el Spike, yo lo que hago, al combinarlo con dos cartas más, o sea, usar tres cartas incluyendo el Spike, yo lo que hago es, si al supuesto que tengo que atacar frontalmente se hace un escudo, ataco al de atrás. Y si el de atrás también se hace un escudo, pues ataco al que está de último, ¿ok? O sea, siempre voy a atacar en línea recta al que tenga menos escudo, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, mi intención era atacar a la bestia. Pero si él no se pone escudo, no me importa, porque también lo tengo que matar a él, ¿ok? O sea, lo importante aquí es o bajarle la máxima cantidad posible al tanque porque me roba energía, o tratar de matar a los que estén atrás porque son los daños, ¿ok? Entonces, esta combinación que usé aquí es perfecta indiferentemente de lo que pase. Lo mejor que me puede pasar es que él se haya puesto el escudo, ¿ok? Entonces, simplemente, a pesar de que tengo 2 de energía, fíjense que tengo 2 de energía, pude haberme cubierto con el tanque y haber atacado porque quería, para hacer daño, como había dicho al comienzo. Pero en este momento mi objetivo es tratar de dañar a los de atrás, ahorrar energía, y si no se da, pues bueno, ya le bajo la vida al tanque y sigo teniendo yo mucha energía, ¿ok? Porque con esas 2 que me están quedando, más las 2 que me van a dar en la siguiente, son 4, o sea que y estoy atacando por lo general de primero. Y ya el pez, como se ve ahorita, está atacando el de primero, significa que se debe quedar sin cartas, o sea que va a ser muy difícil que me ataque con una combinación en la siguiente ronda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Vale, genial. Vamos. Ahora, él me está atacando, yo estoy recibiendo golpes, no pasa nada. Yo ataco ahora, fíjense, se me dio porque él se cubrió y estoy atacando ¿a quién? Al bestia de él. Lo ataco y lo dejo stuneado. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, esta era la parte que había mostrado que se había quedado el bestia con el stun, ¿ok? ¿Vale? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora yo me quedo con más energías. En la próxima tendré 4 y él tendrá 3. Y ya yo tengo una ventaja con esto que tengo de mi muchachote aquí, de mi bestia. Y todavía tengo al tanque respaldándome, ¿ok? Y él no tiene target en este momento. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora vamos para el siguiente en el siguiente truco. Contra peces, no atacar la primera ronda, ok. Tu tanque tiene, yo quiero que entiendan esto, tu tanque tiene mucha vida, por eso es tanque, ok. Y a pesar de que es tanque, o a pesar de que es tanque, no, lo mejor de ser tanque pez es que es muy fuerte contra los pájaros, o sea, con lo del segundo grupo. Si no has visto esto de los bonus por daños, te lo dejo por aquí arriba, donde te explico que hay 3 grupos de peces, de Access. Hay 9 clases de Access, o sea, especies, que se dividen en 3 grupos. Bueno, el grupo A, que es donde se encuentra la planta, es muy fuerte contra los del grupo B, que es donde se encuentran los peces y los pájaros, ¿ok? Entonces, en viceversa, el grupo B es muy débil contra el grupo A. Entonces, el ataque que me vayan a hacer a mí, los peces, va a ser va a ser reducido a lo que podría ser si me ataca un bestia, por ejemplo, que está en el grupo C, ¿ok? Entonces, lo bueno es pasar, ¿por qué? Porque lo máximo que él tiene son 3 de energía. Significa que con 3 ataques, por muy duro que él pegue, no me va a matar, ¿ok? Y todavía me va a quedar suficiente energía como para yo poder usar un Pumpkin en la siguiente y poder resistir 2 ataques más, ¿ok? Entonces en la primera no se ataca. ¿Para qué? Para que tú acumules energía. Fíjense que en esta, a pesar de eso, él se acumula 2 energías extra porque está usando la carta que tiene para generar, que no les gasta energía, ¿ok? Ahora, fíjense, en este momento él tiene 5 de energía, bueno, ya tendría 7.
Intercambio, esta es la parte que yo le voy a hablar. Bueno, porque ya pasé, espera. Aquí hubo una confusión. Él se generó 2 de energía, vale. Ahora, esto se llama intercambio de cartas y energías. ¿Qué pasa aquí, chicos? Esto es importante porque en la anterior, fíjense que hicimos lo que hicimos. Ellos quedaron con 7 de energía y nosotros con 5. Con 5 porque teníamos 3 en la primera, no usamos carta y quedamos con 5. Y él quedó con 7 porque usó unas cartas que le generó energía, que es la misma, que le da 2 de energías extra. Entonces él tiene 7 y yo 5, ¿ok? En este momento yo estoy dejándome matar, no. Yo estoy usando mis recursos porque yo sé que él va a usar una combinación de 5 o 6 cartas para tratar de matar a mi planta, ¿ok? Y sé que tiene la cantidad de energía necesaria. Esto lo sabemos, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me cubro con menos cartas y usando menos energía para que él tenga que usar todas sus cartas y no cumpla su objetivo, ¿ok? Entonces, fíjense, él está usando, vamos a regresar un poquitico, mira, intercambio de cartas, ¿ok? Fíjense, él está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, ¿ok? Él está usando 6 cartas. Ahora vamos a ver. Me pega y vean lo que yo uso. O sea, yo estoy usando solamente 3. ¿Ok? Estoy usando solamente 3. Ahora. Esta carta no tiene costo. O sea, yo estoy usando 6 cartas, pero en realidad son 5 de energía. Porque esa carta que él tenía lo que hace es reducirle el 30% del daño que inflinja. ¿Ok? Es como un tributo por no tener energía. Entonces, él está usando 6 cartas y aún con esas 6 cartas, fíjense que yo quedo vivo. ¿Ok? Entonces, yo usé Pumpkin en la primera carta, usé Pumpkin de nuevo en la segunda y usé, ¿qué? Usé mi Carrot. ¿Por qué? Porque me da mucho escudo. De paso, como sabía que me iba a atacar por lo menos con 5 o 6 cartas, sabía que me iba a reventar todo el escudo, me genera una energía, no me mata el tanque y todavía él tiene que ver cómo va a hacer para matar mi tanque antes de atacar a los que son de daños que están atrás, ¿ok? Entonces, ¿qué hice yo? Intercambié 3 cartas por 5 cartas de él. Y en este momento, la ventaja en energía las tengo yo. Tengo 3 de energía y él tiene 2. En la siguiente ronda él va a tener 4 y yo 5. Pero, ¿qué pasa? Fíjense en esto. Él se queda con 1, 2, 3, 4 cartas solamente. Mientras que yo me estoy quedando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas. Y una energía extra que la que él tiene. ¿Quién tiene la ventaja en este momento? Teniendo yo todavía un tanque que él tiene que reventar y siendo todos peces. La tengo yo. Entonces yo ahorita le puedo atacar con combinaciones de lo que a mí me dé la gana. Por lo menos puedo usar las 3 de la bestia. Y voy a generarme una energía extra. Le voy a reventar una energía a él. Y de paso le voy a hacer un crítico que seguramente lo vaya a dejar a punto de morir. O muerto si puede haber otro crítico por aquí. Pero seguramente se lo voy a lanzar con alguna otra combinación. Que no va a ser la planta. Porque fíjense, la planta está a punto de morir. Es ilógico que tú uses cartas en la planta si estás a punto de morir, a menos de que te sobre alguna energía y puedas usar la Carrot. ¿Por qué? Porque la Carrot, si te matan, significa que te van a reventar el escudo y te van a regresar tu energía, ¿ok? Pero aún con la Carrot, si tú la usas, te estás colocando un escudo mayor a 120, que es lo que usa una carta de él, y si él usa una sola carta todavía quedas vivo. O sea, tienen que pensar lo que les estoy diciendo, ¿vale? Si no entienden, echen para atrás el video y vuélvanlo a ver porque tienen que acordarse de los tips que les estoy dando, chicos. Esto es muy importante. Si combinan esto con los tips del pájaro, que también les dejo el video por aquí arriba, van a ver que la combinación de estos dos es muy brutal. De hecho, voy a sacar también cómo jugar con el bestia con las cartas que tenemos en nuestro team predilecto de los becados, ¿ok? Ahora, seguimos con el video. Y se acabó. Ya no hay más nada. Pensé que todavía seguíamos por aquí, chicos. Bueno, chicos, estos fueron los tips para cómo jugar con planta. Les recuerdo que si tienes un equipo, o sea, si estás jugando Axie Infinity y no tienes quien te ayude y estás cansado de preguntarle a youtuber y o estás becado y nadie te ayuda, el becario no te ayuda, entra a nuestro Discord, que estamos para ayudar a la gente. No nos importa que seas de otro sitio, no me importa que seas fan de otro youtuber, a mí me da completamente igual. Yo lo que quiero es pasarla bien, tripearla con ustedes. Que si pueden, por favor, y les pareció útil este video, que me regalen
un like, una suscripción y activen la campanita para que pum, pam, les aparezcan las siguientes notificaciones y poder seguirlos ayudando, ¿ok? Mientras más apoyo me den, más apoyo les voy a poder dar porque me motiva, chicos, de verdad me motiva. Que tengamos la cantidad de followers que tenemos en 2 meses, para mí es grandísimo. Que me estén apoyando, chicos, desde diferentes partes del mundo. Mira, es que lo quiero mostrar. Denme un segundo porque lo quiero mostrar. Esto para mí es grande. Déjenme entrar por aquí. Vamos un momentico para el lobby. Vamos a ir, mira, esto, la analítica, vamos a ver la audiencia. Y quiero, ¿dónde está esto? O sea, nos están apoyando, la mayor audiencia que tengo son mis amigos compatriotas venezolanos. Después tienen, para mi impresión, saber que de Argentina me están viendo mucho, ching. Oye, boludo, ¿qué pasa? Che, que me estén viendo de Argentina, de Colombia. Oh, parcero, ¿usted cómo está? Vea, que la está pasando muy bellaco, ¿ah? O barraco, ya no sé ni cómo lo dicen. De Perú, de España, saludos a toda esa gente que me estén viendo. De Puerto Rico, chicos, de Costa Rica, de Costa Rica, de República Dominicana, de Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos capaz es mi hermana que lo ve muchas veces, que ya vive allá. Así que, chicos, de verdad, les doy muchísimas gracias por todo el apoyo y de verdad gracias por hacer que el canal esté creciendo. Así que gracias por todo, pana, que la pasen burde de lo bien. Y recuerden que mi nombre es Alfredo Ray, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y esto fue